Muy buenos días para todos y para todas, docentes y público en general que nos está acompañando hoy. Mi nombre es Martina Bailón y en nombre de Lanza Ival estamos dando apertura a este último encuentro, un encuentro de honor. Quiero iniciar agradeciendo a Carlos Scolari que se hizo su tiempo para estar junto a nosotros hoy. Estamos cerrando un ciclo de conversaciones en torno al lanzamiento de la plataforma de lengua que se ha hecho este año desde Lanza junto a la NEP. Y bueno, esta conversación que tiene como protagonista a Carlos va a estar acompañada también por Javier Massa. Javier es licenciado en Filosofía por la Universidad de Montevideo y magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad Católica del Uruguay. Trabaja como asesor de presidencia y plan Ceibal y como profesor de alta dedicación en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay, donde allí tiene a su cargo la tarea de coordinación docente. Participa también como columnista especializado en filosofía y análisis del discurso en diversos medios locales e internacionales. Su investigación académica tiene que ver con los modos discursivos afines a la narración, el discurso en redes sociales y la filosofía de la tecnología. Temas claramente que nos han interpelado fuertemente en este último tiempo. Así que antes de dejarle la palabra a Javier, anuncio y recuerdo a quienes nos están siguiendo por YouTube, quienes no estén viendo todavía el chat de intercambio, que va a ser el canal que vamos a tener para recibir sus comentarios y preguntas, que puedan actualizar su navegador. Así que, bueno, sin más, iniciamos esta conversación. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, Martina. Para mí hoy es un gusto estar acá y poder acompañarlos y especialmente presentarles a nuestro orador de hoy, Carlos Scolari, catedrático en Teoría y Análisis de la Comunicación Digital Interactiva del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, donde coordina el programa de doctorado en Comunicación. Sus investigaciones se han centrado en la nueva ecología y evolución de los medios, las interfaces y las narrativas transmedia. Ha sido investigador principal de los proyectos Transliteracy, Transalfabetismos y Platcom, y sus últimos libros son Las leyes de la interfaz, Media Evolution, con Fernando Rapa en 2019, y Cultura Snack en 2020, y en 2021 apareció su primera novela, La Gran Enciclopedia Argentina. Así que, Carlos, un gusto que estés acá con nosotros. Será un placer escucharte en este tiempo y, como decía Martina, dejamos las comunicaciones abiertas y las estamos monitoreando para generar un espacio de intercambio tras la presentación de Carlos. Así que, Carlos, adelante. Gracias, Javier, Martina, bueno, Leonora, toda la gente que está detrás de la organización de esta charla y de todo, bueno, todo este ciclo, que digamos, que no es solo mi intervención, sino que ya vienen desde hace un tiempo haciendo todo tipo de actividades. Bueno, es un gran honor, placer compartir y charlar un rato a través de Ceibal. Sabemos que bueno, es una experiencia de... ¿Cuánto hace ya que venimos hablando de Ceibal, ¿no? Es una experiencia que, digamos, a nivel mundial que ha llamado la atención en todas las latitudes y antes o después siempre se utiliza o aparece el ejemplo de Ceibal. He tenido la Tenemos suerte, cumpleaños bueno, de 15 el año que viene, Carlos. 15 años, bueno, ahí estamos. Un viaje a Miami. No, digamos, estos números más o menos redondos también vienen bien para parar un poco la pelota y hacer balances, ¿no? Pero bueno, yo creo que seguramente es muy positivo y bueno, más o menos, por más que yo hace 31 años que vivo en Europa, pero bueno, al estar muy vinculado a la Argentina, muchos amigos, colegas en Uruguay, Uruguay participó en uno de estos proyectos que mencionaste antes, el Transliteracy, o sea que siempre hay una gran cercanía y además uno más o menos se va enterando de las cosas que están haciendo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Mencionaste el concepto de interfaz como uno de los temas que yo estoy investigando, así que bueno, justamente hoy vamos a hablar un poco de interfaces educativas. Primero voy a hacer una breve introducción, no voy a enrollar con cosas teóricas sobre el concepto de interfaz. Un poco, vamos a ver que cuando hablamos de interfaz a veces entendemos una cosa, pero bueno, yo estoy trabajando con todo un grupo de gente que lo estamos tratando de llevar el concepto a otra dimensión para que nos sea más útil para entender qué está pasando y cómo podemos operar sobre la realidad para modificarla de manera positiva.
Después vamos a ver un poco de ejemplos de cómo se puede aplicar esta idea y después ya entramos de lleno en la parte educativa. Vamos a hablar un poco a nivel histórico también, cómo nació la interfaz, cómo se desarrolló la interfaz educativa. Vamos a hablar un poco también de la pandemia, de los problemas que puso en evidencia la pandemia. Después al final dejaré caer un par de ideas, siempre en esta lógica de repensar, rediseñar las interfaces, en este caso educativas. Y después tenemos tiempo para charlar, así que pueden, si tienen preguntas las pueden ir compartiendo ahí en el chat y después, bueno, al final se va a recopilar todo y vamos a poder hablar y debatir un rato. Voy a compartir pantalla. Ok, perfecto. Se ve bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto, de interfaz educativa, un poco, bueno, vamos a hablar un poco de la historia de esta interfaz, de este tipo específico de interfaz, vamos a hablar un poco de la crisis y posibilidades de rediseñarla. Primero, como dije, vamos a hablar qué es una interfaz, ¿no? ¿Qué es una interfaz? Cuando uno siente la palabra interfaz, piensa inmediatamente en algo así, ¿no? Una máquina, ¿no? Este fue el primer Macintosh del año 84, ¿no? Esta computadora que fue la primera que tuvo éxito comercial, porque tenía una interfaz gráfica, se decía, ¿no? Una interfaz de usuario gráfica. Había otras computadoras anteriormente con interfaz gráfica de usuario, o sea, con el mouse, con las ventanitas, los iconos que uno hacía clic, ¿no? Pero no habían tenido éxito. Había otra de la Apple, incluso, la Lisa, allá por el 80, 81, la Xerox había sacado un modelo en el 79, pero digamos, la primera máquina con interfaz gráfica de usuario, que traía el mouse y esta configuración donde uno podía mover cosas y hacer cosas en la pantalla, la primera, digamos, que tuvo éxito comercial y fue el Macintosh a partir del año 84. Cuando uno siente interfaz piensa en esto, ¿no? Piensa en una computadora con un mouse, con un joystick, ¿no? Una serie de aparatos, impresoras, ¿no? Cámaras, a lo mejor parlantes para escuchar la música. Sin embargo, el concepto de interfaz no es nuevo, el concepto de interfaz es más que centenario. La primera vez que apareció en el diccionario de Oxford fue a finales del siglo XIX, había un libro de 1889 que hablaba de interface como una membrana que separaba dos líquidos, por ejemplo, dos sustancias, ¿no? Como una membrana que separaba, pero que al mismo tiempo dejaba filtrar, ¿no? Como una especie de ósmosis, ¿no? Y esa fue un poco la primera idea. ¿Sí? Perdón, estamos viendo una cajita con paleta de colores en la pantalla. Es muy extraño porque deberíamos estar viendo la computadora completa. Sí, la Perdón. computadora ahí está, ahora sí. Ah, había quedado abierto eso. Qué raro, porque no deberíamos, como estaba en modalidad presentación, pensé que ya había desaparecido. Perfecto. Entonces, decía que el concepto de interfaz ya tiene más de un siglo, pero bueno, a lo largo del siglo XX se fue utilizando para diferentes cosas también, ¿no? Por ejemplo, McLuhan decía que el Renacimiento era la interfaz entre los tiempos clásicos, la Edad Media y la modernidad, ¿no? Como algo que estaba en el medio, que separaba, pero que al mismo tiempo permitía la comunicación. Y la idea más moderna es precisamente esta, ¿no? La interfaz de usuario, este lugar que separa, pero que al mismo tiempo permite el intercambio, la comunicación entre, diríamos, el mundo real y el mundo virtual. El Macintosh apareció en el 84, 85 apareció el Windows, esto se fue haciendo cada vez más sofisticado, ¿no? Pero en realidad no cambió tanto, ¿no? Porque cambió la forma del mouse, hoy a lo mejor es más redondeado, menos cuadrado, quizá no tiene cable, ya tenemos una interfaz inalámbrica. La pantalla sí, ahora es más grande, más linda, tiene mejores colores, mejor calidad, pero la lógica de interacción, la famosa metáfora del escritorio sigue siendo más o menos la misma, eso no ha variado mucho, ¿no? Siempre, ya en los años 80 se hablaba de diseñar nuevas interfaces, pero los móviles dieron una vuelta de tuerca, ¿no? Porque interactuamos directamente con el dedo, el mouse desapareció, el joystick desapareció, pero digamos que en gran parte seguimos todavía manipulando objetos sobre una pantalla. Claro, si nosotros pensamos la interfaz como una relación entre una tecnología y un sujeto, ¿no? Claro, ahí podemos decir la interfaz no es solo digital. Cualquier objeto que nos rodea tiene una interfaz. O sea, podemos decir que todas las tecnologías, estoy buscando algunas acá que tengo, todas las tecnologías tienen una zona de intercambio, una zona de comunicación con los sujetos que la utilizan, ¿no? Yo tengo acá que es una hermosa tijera, ¿no? Esta tijera tiene una interfaz, ¿no? En el sentido que está diciendo que acá tengo que poner el pulgar, ¿no? Y en esta parte puedo poner dos dedos, ¿no? Tiene una forma particular, ¿no? Acá tengo
cortapluma del ejército suizo, ¿no? También acá tengo una interfaz, tiene unas muescas, ¿no? Que me permiten sacar los diferentes instrumentos, ¿no? También, bueno, podemos decir, estamos rodeados de interfaces, ¿no? Un libro tiene una interfaz también que me permite navegarla, una zona de navegación, una zona de interacción, un picaporte, una ventana, un automóvil, o sea, todas las tecnologías podemos decir que tienen una zona, un lugar de contacto con los sujetos, ¿no? O sea que vemos que ya estamos saliendo de lo digital, vamos a ampliar un poco más la idea de interfaz. Otra posibilidad, ¿qué pasa? Si yo desarmo este objeto tecnológico, este artefacto, ¿qué encuentro? Infinidad de componentes, ¿no? Si yo desarmo el teléfono, voy a poner un disco, micrófono, pequeños parlantes, toda una serie de dispositivos electrónicos, mecánicos incluso, en este dispositivo, que me permiten comunicar. Claro, podríamos decir que el teléfono es una interfaz, ¿no? Es una unión de diferentes componentes tecnológicos. Y si yo, digamos, agarro el disco, donde uno ponía los números, ¿no? Si agarro el disco y lo desarmo, como que voy a encontrar microcomponentes también relacionados entre sí, y si agarro uno de esos microcomponentes y lo abro, voy a llegar a encontrar más componentes hasta queriendo puedo llegar a los átomos, ¿no? Las moléculas. Vemos que el concepto de interfaz como que se puede escalar, ¿no? Queriendo yo podría agarrar el teléfono y subir en vez de bajar, ¿no? Es decir, este teléfono está conectado con un cable a una central telefónica donde hay miles de teléfonos. Esa central telefónica está conectada con una antena que me manda un satélite, me manda todo el sistema mundial de comunicación telefónica, ¿no? O sea que puedo analizar, podríamos decir, las interfaces o desarmarlas en diferentes niveles, ¿no? Podría analizar el teléfono, podría analizar como interfaz todo el sistema de comunicación telefónica, o podría agarrar un pequeño dispositivo, un aparatito dentro del teléfono y analizarlo en estos términos, ¿no? O sea que, bueno, aquí un poco ya empieza a tomar forma una nueva definición de interfaz. En el libro que yo publiqué, que Javier mencionó, del 2018, se llama Las leyes de la interfaz, yo lo defino más o menos así, ¿no? La interfaz es una red, ¿no? De diferentes actores. Pueden ser actores humanos, un usuario, el creador de interfaz, un operador técnico que está vinculado a la interfaz, también es un actor humano. Hay actores institucionales en una interfaz, ¿no? Porque más allá de los actores individuales humanos, hay actores humanos colectivos, ¿no? Una empresa, Apple, que creó el Macintosh en el 84, el gobierno de Estados Unidos, que tenía ciertas leyes, a lo mejor un ente público-privado que financió parte de la investigación, una asociación de usuarios de la interfaz que defiende los intereses de los usuarios, podría pensarse también como un actor institucional. También las leyes son actores institucionales, ¿no? Son actores textuales, pero todos los reglamentos, protocolos, ¿no? La forma de interactuar con la máquina, que si yo hago un clic, indico, señalo, selecciono algo, si hago 2 clics, se abre, ¿no? Esa gramática, no, sí, es como un diccionario, no es una gramática más que un diccionario, ¿no? Que me permite interactuar, también es un actor institucional, porque es un acuerdo que tenemos entre los usuarios y los diseñadores, ¿no? Y después, obviamente, hay actores tecnológicos, todas estas micropiezas, hardware, software, que están ahí interactuando, ¿no? O sea, la interfaz tenía como una red de todo tipo de actores. Y en esta interfaz, ¿qué pasa? Bueno, hay relaciones. Los actores nunca están aislados, hay relaciones entre actores entre sí, pero a su vez las interfaces tienen relaciones con otras interfaces, y ahí se pone más interesante el juego. Y después hay procesos, hay todo tipo de procesos dentro de la interfaz. Hay procesos, digamos, más semióticos, ¿no? De que yo interpreto lo que me está diciendo la máquina y hago otra cosa, en función de eso, ¿no? Como que dialogamos muchas veces con las tecnologías. Hay procesos económicos, compra-venta, compro esta tecnología, la vendo, la pago en cuotas, ¿no? Hay todo tipo de procesos, diríamos, unos más simbólicos, otros más económicos, hay procesos políticos, de poder, relaciones de poder dentro de la interfaz, ¿no? Siempre, digamos, el que crea la interfaz, ¿no? El que diseña una interfaz, ya no pensamos en una computadora, sino pues un sistema de transporte, ¿no? Tiene una idea de cómo va a funcionar, pero después la gente lo usa de otra manera, siempre esto es muy también latinoamericano, ¿no? Lo atamos con alambre, o esto se diseñó para esto y lo usamos para otra cosa, ¿no? O sea, como que hay una lucha política también, un proceso de conflicto también político entre, decimos, la estrategia de que crea la interfaz y los usuarios que tenemos tácticas de uso, ¿no? Y todo esto es interesante porque estos conflictos, estas tensiones dentro de la interfaz son las que es uno de los componentes que permite que todo este ecosistema evolucione y vaya cambiando, ¿no? Si lo que programan los ingenieros, los diseñadores,
funcionara tal como ellos quieren, sería un sistema cerrado, perfecto, y no habría fricciones, no habría conflictos, no habría peleas. Pero del momento que millones de usuarios, de sujetos, estamos utilizando las interfaces, o estamos dentro de la interfaz, utilizando las tecnologías para hacer otras cosas, digamos que ahí se arman estos conflictos que son realmente los que le dan vida también a todo este gran ecosistema. Así que quedémonos con esta idea, ¿no? La interfaz como una red que conecta a diferentes tipos de actores. Ya no hablamos de la interfaz de usuario, empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Incluso mucho más grande que la pequeña situación frente a una pantalla de una persona frente a la pantalla, ¿no? Esto es un parlamento, esto es el Parlamento de Cataluña, ¿no? Una foto bastante de hace unos años. Acá hay actores humanos, ¿sí? Tenemos los diputados de Cataluña, tenemos público presente ahí, habrá políticos, políticas, parientes, militantes, están por ahí, ¿no? Tenemos actores institucionales, por supuesto, hay una serie de organismos públicos, hay leyes, protocolos que regulan el funcionamiento de esta Cámara, ¿no? O sea que hay una cuestión de actores institucionales que están operando ahí. Hay actores tecnológicos, sí, totalmente, ¿no? Ahí ve que están votando, están apretando botones, sistema de voto. Durante la pandemia, muchos parlamentos tuvieron que incluir pantallas porque mucha gente participaba y votaba de sus casas para no llenar la sala, ¿no? Vemos que siempre hay componentes tecnológicos, ¿no? Cualquier interfaz, incluso una interfaz tan antigua como esta, diríamos, ¿no? Un parlamento es una idea que ya tiene varios siglos, ¿no? Pero siempre hay tecnología, ¿no? Más allá de las supercámaras y las superpantallas, hay botones para apretar y votar, hay micrófonos, hay bancos, hay sillas, hay tablas, mesas para trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, o sea, ¿podemos hablar de la política como interfaz? Sí, yo creo que el Parlamento como interfaz, los partidos políticos son interfaces también, y o sea que vemos como esta idea, ¿no? Esta red de actores, diferentes actores, se puede llevar también, por ejemplo, a estudiar, a analizar un sistema político. Yo antes que empezara la pandemia viajaba mucho, espero volver a retomar algunos viajes, y una cosa que siempre donde yo voy, había quejas, ¿no? Sobre en todos los países, la gente se queja de los políticos, de los partidos que no los representan, como que esta interfaz política, que ya tienen 200, 300 años, ¿no? El parlamentarismo, la cuestión de la democracia representativa, sabemos que está en cuestionamiento, está en crisis, porque bueno, se están dando situaciones, se están dando cambios que hacen que esa interfaz no funcione como se pensó en su momento, como funcionaba en una época, ¿no? Como que hay una queja, digamos, entre los usuarios, los ciudadanos y ciudadanas, hay una queja de que no está funcionando bien las interfaces políticas, ¿no? Lo dejamos acá. ¿Qué pasa? Pensemos la interfaz como una red de actores. Bueno, esta es la entrada del Museo del Prado. ¿Un museo es una interfaz? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar el museo como interfaz? ¿Hay actores humanos? Sí. Está la gente que trabaja en el museo, las guías, la gente, el personal administrativo que vende la entrada, la gente de limpieza, la gente de seguridad, la gente que se encarga del restauro de las obras. Hay toda la posibilidad de visitantes, gente que va al museo. Hay actores institucionales, este museo es público, depende de algún ministerio, de alguna secretaría, pertenece también seguramente a un circuito de museos, hay reglamentos, hay leyes que regulan el funcionamiento de este museo, que es quizá el de mayor referencia en España, ¿no? O sea, que hay actores institucionales, hay reglas. Si yo voy al museo tengo que respetar una serie de reglas, un código. No es que me puedo poner ahí a 1 centímetro o tocar las meninas, ¿no? Distancia de seguridad de los cuadros, cómo circula la gente, etcétera, etcétera. Está súper reglamentada esta interfaz. Y hay actores tecnológicos, ¿no? Podríamos empezar desde las primeras, de las piezas materiales que componen las exposiciones, hasta sistemas de seguridad, sistemas de compra de entradas online. Puedo visitar el museo online también, ¿no? O sea que podemos decir que el museo es una interfaz. Este museo, esta interfaz nació a principios del siglo XIX, cuando la burguesía toma el poder y se abren los viejos palacios, ¿no? Sacaron a los reyes, en España no, pero el resto de Europa prácticamente, en unos cuantos países sacaron a los reyes y se abrieron los palacios, y entonces el pueblo pudo acceder a estas obras. O sea que esta interfaz tiene 200 años, ¿no? Era una interfaz que estaba un poco en crisis, pero antes de la pandemia habían empezado ya a rediseñarla, ¿no? Unos cuantos años antes de la pandemia, los grandes museos apostaron por las grandes exposiciones, ¿no? 1 millón de personas en el Louvre para ver la exposición de Leonardo da Vinci, el Prado con el Bosque, tenía otras no sé cuántos cientos de miles de personas, ¿no? Como los museos habían apostado por un modelo muy masificado, de mucha gente, claro, y el COVID fue un ataque muy duro a ese modelo.
lo dejamos ahí. Las bibliotecas, ¿no? Acá también, bueno, esta es una interfaz antiquísima, tenemos bibliotecas desde la gran antigüedad, ¿no? En Pérgamo, en Alejandría, ¿no? Pero bueno, el modelo de la biblioteca pública, bueno, también es una idea moderna, paralela a la de los museos, ¿no? La idea de la modernidad, de abrir estos espacios. A lo mejor antes las bibliotecas en la Edad Media estaban encerradas en los monasterios, ¿no? Como en el Nombre de la Rosa, solamente unos pocos tenían acceso a los libros estaban encadenados. La biblioteca abierta, pública, también es un formato muy de la modernidad, ¿no? También acá, las bibliotecas, esta interfaz, podemos decir, tiene actores humanos, hay actores tecnológicos, hay actores institucionales operando ahí dentro, diferentes tipos de relaciones, procesos. Es un formato, es un tipo de interfaz que también está en crisis, ¿no? En general, las bibliotecas, va poca gente a las bibliotecas. Esto lo hablábamos un par de años con la gente en Madrid, la Biblioteca Nacional de España, que es hermosa, una salita para gente que va a investigar incunables y cosas históricas, bueno, ahí sí hay gente, van los expertos, pero la sala de lectura tradicional hay muy poca gente. En invierno va gente sin techo, que vive en la calle, se va a refugiar ahí dentro, están todo el día leyendo el diario dentro de la biblioteca porque es un lugar cálido, digamos, ¿no? Vemos que la función original de esa interfaz quizá no se está cumpliendo como estaba previsto porque ahí entran otros actores, ¿no? Bueno, digamos, esta es otra interfaz también que podemos decir que está en crisis. La gastronomía es una interfaz, ¿no? Si yo voy a un restaurante o hacemos una reunión familiar el domingo, hay actores humanos, hay actores tecnológicos, hay cuchillos, hay tenedores, hay un horno, una olla para cocinar, y tenemos también protocolos, ¿no? Un menú, más o menos cómo organizar los platos. Este es Ferran Adrià, el famoso gastrónomo de Cataluña, que durante muchos años tuvo el restaurante más innovador, el mejor restaurante del planeta, el Bulli, y él, digamos, se ha dedicado a la creatividad. Podríamos decir que Ferran Adrià, como muchos otros gastrónomos en todo el mundo, se ha dedicado a rediseñar la interfaz gastronómica, ¿no? Él inventó el mojito hecho de espuma, el helado salado, ¿no? Se dedicaron a romper quizás los actores institucionales, ¿no? Las reglas del juego, se han dedicado los últimos 20 años a jugar con eso y a crear una nueva interfaz gastronómica, ¿no? Trabajando con productos del mercado, pero bueno, pensando otro tipo de relaciones. Y finalmente llegamos a la que nos interesa, la interfaz educativa. Podemos pensar la escuela como una interfaz. Totalmente, totalmente. En esa aula viejita, ¿hay actores humanos? Sí, tenemos chicos, chicas en esa aula, está el profesor, podríamos tener un celador, una celadora, el maestro, la maestra, el director, la directora, etc. Hay actores humanos. ¿Hay actores tecnológicos? Sí, totalmente, ¿no? La escuela siempre estuvo llena de actores tecnológicos. Cuando nosotros decimos actor tecnológico, pensamos en un cañón como ahora que después de la pandemia, estas cámaras, ¿no? Que siguen al profe o a la profesora que está hablando, ¿no? Pensamos siempre en tecnología como lo último. No, no, el aula siempre estuvo llena de tecnología. El pupitre, el mismo libro, las libretas para tomar apuntes, los cuadernos, el bolígrafo, la tinta, el globo terráqueo, la pizarra, la tiza, el borrador, toda una serie de mapas, reglas para dibujar o hacer figuras geométricas en la pizarra. O sea, el aula siempre estuvo llena de tecnología. ¿No? Me pasa cuando decimos, no, el tema hay que innovar y meter tecnología en el aula. No, la tecnología ya estaba ahí dentro. Lo que pasa es que como es tecnología vieja, como es tecnología que se inventó antes que nosotros naciéramos, no la vemos, se naturalizó. Un borrador no es tecnología. Tecnología es el último grito de la moda de la cámara digital que sigue al profe o profesora cuando habla, ¿no? Pero el aula siempre estuvo llena de tecnología. ¿Hay actores institucionales en esta interfaz? Totalmente. La escuela está totalmente reglamentada, tiene desde la distribución del espacio, cómo se pone cómo se distribuye la gente dentro del aula, el ritmo, ¿no? Cuánto dura una hora de clase, cada tanto hay un recreo, toda la reglamentación de la escuela, del ministerio, incluso, bueno, en Europa también hay reglamentaciones que tienen que respetar los Estados miembros, o sea que hay infinidad de actores institucionales, ¿no? Que regulan el funcionamiento de esta interfaz educativa. Vemos que el concepto de interfaz pinta bien para estudiar diferentes tipos de realidades, ¿no? Para la gente que le interesa más la teoría, este modelo dialoga mucho con ciertas teorías o investigaciones, disciplinas casi, o campos de investigación,
como es todo lo que es el ámbito de ciencia y tecnología, estudios de ciencia y tecnología, también con lo que se llama construcción social de la tecnología, cómo la gente modela también la tecnología usándola, la teoría del actor red, y cosas de semiótica también, ¿no? O sea que es un ámbito, como los que estamos trabajando en esto de la teoría de la interfaz, es un ámbito bastante interdisciplinario. Y lo que a nosotros nos interesa es crear un modelo que sea flexible de análisis, que sea bastante universal en el sentido que podamos aplicar a la política, a la educación, a la gastronomía, al espacio urbano, ¿no? Analizar un barrio como interfaz también, ¿por qué no? Y eso es un poco las cosas que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación, ¿no? Un poco probar un método, pero ¿para qué? No solo para describir el aula, un barrio, el sistema político, o un restaurante, o un museo, o una biblioteca, o una librería. No, no. Nos interesa describir los actores, pero sobre todo detectar los problemas. O sea, estamos trabajando en un método para detectar fricciones, qué no funciona, si es un problema entre actores, si es una relación, si es una cuestión de procesos, si hay que incorporar actores nuevos, si hay que sacar actores. Un poco estamos en eso, nos interesa desarrollar un método relativamente fácil de aplicación para poder detectar problemas y después sí poder decir, bueno, vamos a repensar esto, vamos a rediseñar esta interfaz educativa, gastronómica, política, cultural o lo que sea. ¿Okay? Bien, vamos a profundizar un poquito más en la interfaz, la escuela como interfaz, ¿no? Si tienen preguntas, vayan al chat o vayan apuntándoselas por ahí, después al final las conversamos. Voy a hacer un recorrido evolutivo muy rápido. Durante siglos y siglos, el conocimiento, ¿no?, de la humanidad pasaba de generación en generación a través de la cultura oral, no había escritura. Era todo un conocimiento que se repetía, ¿no?, de cómo cultivar la tierra, de cómo, no sé, tener ganado, cómo explotar el ganado, conocimientos geográficos. Algunos viajaba, volvía y contaba su viaje, ¿no? Durante siglos y siglos el conocimiento fue oral, las enseñanzas. Muchas historias, mitos, que nosotros hoy interpretamos como literatura, como la Ilíada de la Odisea, en realidad eran contenedores de conocimiento, ¿no? Dentro del relato mítico de la Ilíada y la Odisea, dentro de ese storytelling, diríamos hoy, en realidad había instrucciones de cómo construir un barco, cómo armar un arco y una flecha, cómo disponer una flota para sitiar una ciudad. O sea, era una serie de cómo calafatear un barco, cómo armar un buen escudo para protegerse. O sea, dentro de un contenedor narrativo, ¿no?, había infinidad de consejos y conocimiento, ¿no?, que hoy a lo mejor encontraríamos en YouTube. Bueno, en esa época no había YouTube, había que meterlo dentro de un storytelling. Después estas historias se escribieron, obviamente, pero sabemos que la Ilíada y la Odisea nacieron como obras orales, ¿no?, como tantas otras. Claro, la escritura facilitó muchísimo esto y fue un salto adelante disruptivo, ¿no?, diríamos un salto de compuerta, diría también mi amigo Pisitelli, porque, ¿qué pasa? Se podía fijar el conocimiento, se podía acumular el conocimiento, ¿no? Y ya con la escritura, bueno, sabemos que ya inmediatamente las tablillas de arcilla en la Mesopotamia asiática estaban dentro de la escuela, se han encontrado aulas con tablillas donde estos jóvenes, ¿no?, que vivían en la Mesopotamia asiática hace 6.000 años más o menos, 5.000, 6.000 años, aprendían los primeros trazos de escritura cuneiforme y matemática, ¿no? O sea que ya la escritura, el soporte de escritura se posicionó rápidamente al centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Voy a dar un salto brutal, bueno, acá estamos en los tiempos antiguos. En Grecia se da quizá el salto definitivo entre la enseñanza oral y la enseñanza escrita. Esto hay infinidad de investigaciones, yo me ocupo mucho de ecología de los medios, Marshall McLuhan, Walter Ong, Havelock, infinidad de autores a lo largo del siglo XX investigaron estas cuestiones, ¿no? No es lo mismo una persona que piensa en términos de cultura oral a una persona que piensa en términos de escritura, ¿no? Fíjense, esto es simplificando mucho, ¿no? Sócrates escribía, era la mayéutica, el diálogo permanente, ¿no?, era cultura oral. Platón ya escribía, y escribía diálogos con Sócrates, ¿no? Aristóteles escribía tratados inmensos, clasificación de animales, lógica, ¿no? Vemos el tipo piensa ya en escritura, ¿no? El hecho de pensar en escritura te lleva a pensar de una forma lógica, clasificar, ordenar, ¿no? Ahí digamos que en la Grecia clásica se da se termina, digamos, como que se cierra la parte de oralidad que siguió por
muchos siglos, obviamente, ¿no? Pero si hablamos más de las élites, de los filósofos, los intelectuales, ¿no? Que ahí empieza el nuevo recorrido de la escritura, ¿no? Acá vemos que hay gente que está hablando, está dialogando, pero hay gente que está escribiendo, ¿no? Incluso con formatos que no existían en esa época. Ahí abajo a la izquierda hay un señor que está escribiendo, pero eso es un códice, no es un formato muy posterior, ¿no? En esa época había rollos de papiro, había tela, había pergaminos. Un poquito más adelante se popularizaron los pergaminos, esto, digamos que del siglo V a.C. Pero en esa época había tablillas de arcilla para las escuelas también, ¿no? Pero mucho pergamino, que lo controlaba Egipto, los faraones controlaban el mercado. Vamos a la Edad Media, vemos que acá ya toma forma una cosa, es el aula, ¿no? Esto, si no me equivoco, es una imagen de la Universidad de Bolonia. Son estas universidades que de acá a unas pocas décadas van a cumplir 1000 años, ¿no? La Sorbona, Salamanca, Bolonia, Oxford, son todas universidades que están por llegar a los 1000 años de vida, ya un milenio, y vemos que ya la distribución, está una persona ahí leyendo en voz alta y los otros abajo copiando o repitiendo, ¿no? Vemos que ya hay una distribución que nos parece muy familiar todo esto, ¿no? Incluso hay uno que está durmiendo, o sea que más familiar que eso dentro del aula no es. Bien, y así llegamos a la escuela moderna, ¿no? La interfaz educativa moderna. ¿Por qué moderna? Bueno, porque este modelo, ¿no? La escuela pública, donde se forma la ciudadanía, es del siglo XVIII, ¿no? Bien, esto nace en Prusia, los primeros estados nacionales dicen, bueno, acá hay que formar a los futuros ciudadanos y después ciudadanas, después las chicas poco a poco se fueron integrando, pero sobre todo era muy masculino el mundo en esa época, y sobre todo la formación, había que formar a futuros ciudadanos de los estados nacionales europeos. Entonces, ahí empieza a tomar forma la escuela como la conocemos, ¿no? Como una cosa obligatoria, ¿no? El aula empieza a tomar forma en el siglo XVIII, 1700. ¿Qué pasa? Revolución Francesa. Hay que enseñar a esta ciudadanía también los valores, solidaridad, democracia, libertad, ¿no? Todos los nuevos valores republicanos, o sea que como que se va agregando una capa más de formación, y tenemos la revolución industrial, ¿no? Y ahí es muy interesante porque como que la escuela ya empieza a diversificarse en 3 etapas, diríamos, ¿no? Formación básica inicial, pensada para el chico sobre todo, aunque las chicas también, que iban a trabajar a las fábricas, ¿no? Lo básico, leer, escribir y matemática. O sea, si yo trabajaba en el medioevo, en el campo, sí, un poco de matemática me venía bien para que no me estafaran cuando iba a vender un pollo o unos kilos de cereal que había producido, ¿no? Algo de matemática había que saber. Pero claro, ya trabajando en una fábrica, ¿no? Pensemos a principios del siglo XIX, había que leer manuales, había que saber matemática, la producción de la línea de montaje, ¿no? Entonces, bueno, se genera esta escuela básica primaria, donde matemática, idioma, la lengua, pero también la parte disciplinaria, esto es muy de Michel Foucault, ¿no? ¿Cómo entran los chicos a la escuela? Entran en fila, ¿no? Están los valores nacionales, las banderas, los himnos y todo eso, tenemos la bandera de Estados Unidos, pero entran en fila, la división en horarios, ¿no? Es una escuela de la sociedad industrial, está preparando obreros, ¿no? Todos en fila, ordenaditos, o quizás si te llama el ejército ya está semi preparado, ¿no? Con marchas militares y tomando fila y una cierta gestión, diríamos hoy, de la biopolítica, ¿no? Del cuerpo. Tú estás en tu banco, no te puedes mover, la profesora se puede mover donde quiere dentro del aula, pero cada alumno sentado y tiene que pedir permiso para moverse. De la misma forma que los obreros tenían que pedir permiso para alejarse de la línea de producción. ¿Okay? Principio de 1800 nace las escuelas de arte y oficios, ya son los cuadros intermedios, los técnicos, ¿no? Y después, bueno, la vieja universidad, que venía del medioevo, se reformula, sobre todo el modelo anglosajón, que es el modelo más del Reino Unido y de Estados Unidos, que es la universidad ya más profesional, ¿no? En Alemania estaba el modelo de von Humboldt, que era más humanístico, científico, que es el que nos llegó a América Latina, pero en el mundo anglosajón tenemos estas universidades, no sé, el MIT, ¿no? O totalmente volcada a la innovación y a la formación de cuadros ya superiores de dirección, de estrategia para el sistema industrial. Esta es la interfaz educativa que tenemos o que nos llegó a principios del siglo XXI. Por más que se han hecho infinidad de esfuerzos a lo largo del siglo XX para innovar, para cambiar, esta interfaz educativa diseñada entre 1700 y 1800 es la que nos llegó a nuestros días. ¿Okay? No es casual que de hace unas cuantas décadas venimos hablando de innovación, que la pedagogía, que la educación bancaria y las críticas. ¿Por qué? Porque venimos de una interfaz educativa diseñada hace ya más de 2 siglos, y esta interfaz educativa fue diseñada para una sociedad que ya no existe más.
era una sociedad de masas, industrializada, producción en serie, y sabemos que estamos en una sociedad por lo menos postindustrial, ¿no? Totalmente diferente. Entonces es normal, diríamos casi, que las interfaces diseñadas para esa sociedad no terminen de funcionar bien hoy. Y no solo la interfaz educativa, las interfaces políticas diseñadas para una sociedad industrial, donde había prensa y toda la gente leía más o menos los mismos diarios a la mañana, entonces se informaba y después votaba. Claro, esa interfaz política no fue diseñada para redes sociales y para Donald Trump haciendo tweets, ni para tanta fake news, ¿no? Vemos que hay cruje en la interfaz política. El museo fue pensado para otra cosa, las bibliotecas fueron pensadas para otra cosa. O sea, vemos que muchas interfaces diseñadas en la modernidad estaban en crisis ya de hace unos cuantos años, ¿no? ¿Qué pasa? Todas estas interfaces han luchado por adaptarse, si no, no hubieran sobrevivido tanto. Las bibliotecas se adaptaron, la universidad se adaptó, si no, no hubiera vivido 1000 años, ¿no? Pero está pasando cosas raras, como el día de Charly García, porque por un lado tenemos una aceleración de la dimensión tecnológica, que es social también, muy grande. Nosotros nos quejamos ahora de la aceleración, pero si uno lee cosas escritas a principios del siglo XIX, ya estaba esta sensación. Cuando llegó el tren y la máquina de vapor, ¿no? Se empezó a acelerar, ¿no? Ahí empieza la modernidad a ponerse en marcha. Pero hoy vamos a un ritmo increíble, ¿no? Uno piensa, dispositivos de escritura como el papiro duraron 4000 años. El códice hecho en pergamino, escrito a mano, duró 1500 años. Ahora en una generación pasamos de la interfaz gráfica, de interfaz inmersiva, estamos con ya chips impuestos dentro, gafas de realidad virtual, o sea, en 10.000 días, la web tiene 10.000 días, ¿no? En todo esto. O sea que vemos que realmente esa cosa que se había empezado a acelerar al principio del siglo XIX, se aceleró a finales del siglo XIX con Edison y otros inventores, ahora ha tomado un ritmo cada vez más rápido, ¿no? No es casual que haya toda una filosofía llamada aceleracionismo, ¿no? ¿Qué pasa? La interfaz educativa, como dije antes, se construyó siempre alrededor de un texto escrito, ¿no? Y en este caso sería el libro, ¿no? La interfaz educativa, la escuela moderna, de la modernidad, puso el libro al centro del proceso de aprendizaje, ¿no? Y esto lo hemos vivido, por lo menos mi generación, y en gran parte todavía hoy hay que repetir lo que dice el libro y repetirlo bien. Si no repetimos lo que dice el autor del libro, estamos condenados a no sacar una buena nota, ¿no? O sea que había un actor ahí, un actor textual, pero también tecnológico, que es el libro, que estaba al centro de la interfaz educativa. Pero también el libro estaba al centro de la interfaz librería y de la interfaz biblioteca. Y no es casual que la interfaz escuela, las librerías y la interfaz biblioteca estén también en crisis ahora, ¿no? Como que hay un efecto colateral. Al poner el libro al centro de esa interfaz, al poner el actor libro al centro de la interfaz, como que también ha entrado en crisis todas estas interfaces, ¿no? Que son subproductos también de la modernidad, ¿no? La librería, en la Edad Media, una persona rica se encargaba un libro y te lo copiaban. No iba a una librería. Empezaba a ver, en el siglo XV hubo un poco de tráfico de libros, hubo casi una producción casi industrial de libros copiados, y empezó a haber algunos libreros. Pero claro, después vino Gutenberg y ahí empezó a tomar forma el editor y vendedor de libros de manera ya industrializada. Pero esto se multiplica en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la imprenta se junta con la máquina de vapor y la escuela empieza a formar gente letrada, ¿no? Ahí se populariza el alfabetismo y empieza a haber libros más baratos producidos por esta unión de rotativas, ¿no? De imprenta con máquina de vapor, ¿no? Bien, ¿qué pasó el COVID? El COVID fue una cosa brutal, una experiencia trágica, pero sirvió, si alguien tenía duda que alguna de estas interfaces estaban en crisis, bueno, el COVID las puso en crisis, en evidencia totalmente. Nosotros ya sabíamos que la educación tradicional, esa interfaz educativa moderna, estaba en crisis, porque había sido diseñada para una sociedad industrial que ya no existe. Lo sabíamos, pero si alguien tenía alguna duda, pues terminamos de ver, ¿no? Esto de tener que pasar de un día para otro, cerrar las universidades, las escuelas y pasar a modalidad online, digamos, podemos hacer la metáfora como que abrió un canal, cortó acá en el medio del esternón y abrió todo y permitió ver qué funcionaba, porque algunas cosas funcionaron, y qué cosas no funcionaban, ¿no? Se había olvidado un poco la discusión de la divisoria digital y brotó de manera impresionante, incluso en Europa, ¿no?
Nosotros acá nos pasó incluso en Barcelona, estudiantes que tenían que robar wifi a los vecinos porque no tenían conectividad, eran zonas de mala conectividad, gente que no tenía aparato en su casa, no tenían lugar en su casa, tampoco ni tiempo, a lo mejor para, o sobre todo muchas familias, para darle apoyo escolar a los más jóvenes, bueno, toda una serie de cuestiones. En mi universidad yo tenía colegas ahí que trabajamos, gente del sector administrativo y no sabían lo que era un Dropbox, por ejemplo, ¿no? Nunca habían trabajado con Dropbox, porque nunca lo habían necesitado, ¿no? Bueno, la gente tuvo que aprender a usar el Dropbox también muy rápido. Digamos que más allá de su coste trágico en vida y en pérdida económica y problemas psicológicos que ya están siendo visibles ahora ya, el COVID yo creo que tuvo un lado, llamémoslo positivo, que permitió un poco poner en evidencia, ver que no funcionaba, ¿no? El COVID fue también un curso rápido de teoría de la complejidad, ¿no? Un pequeño virus en la China, ¿no? No era un aleteo de una mariposa, fue el aleteo de un virus en China, dio vuelta al planeta, frenó el capitalismo, cosas que eran impensables, ¿no? Y yo creo que dentro de todo, bueno, más allá de cada sociedad, cada país, yo creo que más o menos nos hemos adaptado bastante bien dentro de todo, ¿no? Sabemos que hay cosas que no nos hemos adaptado, ya sea por políticas públicas, nadie sabía muy bien lo que estaba haciendo. Ahí el otro concepto clave es incertidumbre, ¿no? Pero dentro de todo el hecho de tener vacunas en menos de un año, eso es una cosa increíble. Si no hubiéramos tenido todas estas redes de científicos, laboratorios trabajando en todo el planeta, hubiera sido muy difícil tener en un año una vacuna. Antes las vacunas tardaban décadas en llegar, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista que nos interesa, yo creo que bueno, esta crisis sirvió para poner en evidencia muchos problemas, tensiones, cosas que no funcionaban, lo cual nos sirve muchísimo, ¿no? Para poder pensar, rediseñar las interfaces educativas. Esto es como la ingeniería, ¿no? Que uno agarra un material, ¿no? Y lo va plegando hasta que revienta, ¿no? Entonces uno sabe hasta dónde aguanta, una prueba de carga se llama, ¿no? Bueno, esto fue lo mismo, es agarrar las interfaces políticas, educativas, gastronómicas, ¿no? Una nueva forma de distribuir los alimentos. Las interfaces sanitarias, los hospitales, que de un día para otro se tuvieron que rediseñar, ¿no? Bueno, puso a prueba todas las interfaces, podríamos decir, esta pandemia, y sirvió justamente para forzar y ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Y yo creo que a partir de ahí se abre un panorama, yo lo veo bastante optimista, más allá del planeta que está ahí pidiendo socorro, ¿no? Pero yo veo un panorama, si lo aprovechamos, optimista en el sentido de poder decir, bueno, ahora sabemos, tenemos bastante claro qué es lo que no funciona, ¿no? Este vaciamiento, ¿no? De un día para otro afectó a todas las interfaces culturales. Las bibliotecas estaban diseñadas ya para albergar cientos de personas, ya iba poca gente, bueno, ahí se terminaron de vaciar. Los museos habían apostado por meter miles de personas adentro, se tuvieron que vaciar, ¿no? Y la interfaz educativa pasó exactamente lo mismo. Esta es una pintura de José Manuel Ballester, que es un artista que se dedica a vaciar cuadros, famoso, ¿no? Un poco lo que nos pasó. Bueno, ¿qué perspectivas se abren? Y ya vamos terminando, ¿no? En este mundo post, ¿no? Como dije antes, la pandemia ha evidenciado todas las limitaciones que tenían las interfaces, sobre todo las educativas, pero también las posibilidades, ¿no? Y una de las leyes, ¿no? De la interfaz, la última ley de la interfaz, dice la interfaz es el lugar de la innovación, ¿no? Esto de sacar un actor y poner otro, jugar a relacionar nuevos actores, ¿no? Esto lo hacemos siempre con la tecnología, lo atamos con alambre, esto no funciona, pero le metemos un cosito para que funcione. Bueno, así funcionan en realidad todas las interfaces, ¿no? Siempre se está innovando, pero ahora tenemos casi la obligación moral de innovar, ¿no? Y no me gusta usar la palabra innovar porque es una palabra muy gastada, ¿no? Pero tenemos la obligación de poner a punto estas nuevas interfaces. Tienen que ser interfaces no sólidas, tienen que ser interfaces flexibles, porque sabemos que podemos tener otra pandemia u otras crisis climáticas o lo que sea. Yo creo que ahí también debemos crear interfaces flexibles en grado de adaptarse, ¿no? De poder pasar a lo mejor de un día a otro a otra modalidad. Habrá cisnes negros, que no sabemos lo que nos va a pasar, seguramente. La pandemia no era un cisne negro. Había gente ya hace rato venía anunciando que podía haber una pandemia. El traspaso de un virus, de una especie biológica, un animal, digamos, a un ser humano, eso lo estaban anunciando hace años. O sea que todavía nos pueden caer cosas impensadas. Por eso, tener interfaces flexibles, ¿no? Que puedan, digamos, reconfigurarse rápidamente, yo creo que es una ventaja para nuestra especie si queremos sobrevivir. Una serie de ideas, propuestas, reflexiones, ¿no? Ya con esto voy terminando. En el caso de las interfaces educativas, yo creo, bueno, esta cuestión librocéntrica que ya se venía abandonando, yo creo que tenemos que avanzar más en eso. Yo hablo mucho de transmedia, ya sea en los contenidos que trabajamos,
como en la producción de estudiantes, tenemos que apostar más por todo tipo de formatos, que no solo trabaje en formatos escritos, formatos audiovisuales, formatos interactivos. Yo en mis clases en la universidad a veces tienen que entregarme trabajo escrito, a veces les pedimos que hagan póster, que hagan infografías, estamos pidiendo podcast, que nos hagan trabajos en podcast, o sea, jugar, ¿no?, con todo lo que nos ofrecen las lógicas transmedia. Cuando uno habla de los mundos narrativos transmedia, ¿no?, de Harry Potter o de Vengadores, Marvel, siempre se habla de los contenidos generados por usuarios, ¿no?, los fans. Bueno, trabajemos los contenidos generados por estudiantes, recuperemos contenido de estudiantes, volvamos, las escuelas, la universidad, sobre todo, es una fábrica textual, vivimos haciendo textos, los estudiantes viven produciendo textos, y se aprovecha muy poco de eso. Tenemos mucho texto para evaluar, y después se tira, una vez que se evaluó, desaparece, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos más esa producción textual? No realimentamos la máquina textual, aprovechamos los mejores trabajos de las generaciones anteriores y le pedimos a las nuevas camadas de estudiantes que los retrabajen, que los expanden, ¿no? Esto es muy lógica de narrativa transmedia. Y no solo texto escrito, ¿no?, audiovisuales, interactivos, formatos audio, ¿no?, el podcast, que ahora está muy de moda. Otra idea, ¿no? Es muy claro que muchas veces nosotros venimos, y esto es típico de la modernidad y sobre todo en lo digital de los últimos 30 años, 40, hay un discurso dando vuelta muy marketinero y muy ideológico, que se piensa que metiendo actores tecnológicos cambia la interfaz y se mejora. Es el gran mito de los años 90, sobre todo, ¿no?, de gente como Nicolás Negroponte, que con la tecnología digital se va a solucionar el problema del hambre y la educación en el mundo. No, la tecnología digital, el actor tecnológico puede ayudar, pero también puede generar nuevos problemas, ¿no? O sea que está bien ver la posibilidad, experimentar nuevos actores tecnológicos, pero no es suficiente. Es más, a veces una interfaz que más o menos funciona, le mete un actor tecnológico nuevo y deja de funcionar. A lo mejor hay que sacar a veces tecnología, ¿eh? Por eso yo digo, yo no caigo en el mito este, ¿no?, que tecnología, tecnología, tecnología. No, tecnología puede ser buena, ¿no?, pero bueno, formando a otros actores, ¿no? Un poco, bueno, ustedes, ¿qué le voy a explicar en el plan Ceibal, ¿no? Y esto lo sabemos, en Argentina en los años 90 repartieron computadoras. El gobierno repartió computadoras y en la escuela no había nadie que supiera usarla, no había electricidad, ya no hablemos de conectividad, ¿no? Claro, si yo voy a meter un actor tecnológico, en realidad tengo que pensar otros actores tecnológicos, cómo voy a formar los actores humanos, cómo van a ser los actores, los protocolos de funcionamiento de todo esto, ¿no? En ese sentido, la experiencia de Ceibal es muy bueno, porque acá no hay manuales de rediseño de interfaces, sobre todo lo que hay son experiencias en todos lados, ¿no? Si hablamos de innovación educativa, hay experiencias en Barcelona, en Uruguay, en África y en Estados Unidos. Bueno, yo creo que más que buscar el gran manual de innovación de la interfaz educativa, a lo mejor lo que tenemos que hacer es compartir más experiencias, ¿no? Esto funciona mucho en el urbanismo, ¿no? Esto lo hacen en Barcelona, lo hacen en Nueva York, ¿no? Van probando en los barrios alguna cosa nueva para el parking, una zona peatonal, y si funcionan, eso lo van escalando a otros barrios, ¿no? Yo creo que debemos recuperar esta idea de escalar cosas que funcionan, ¿no?, y ir probándola. O sea, esto no implica importar automáticamente cosas, lo que funciona en Silicon Valley no necesariamente va a funcionar en el resto del mundo, pero yo creo que hay experiencias docentes que son fácilmente escalables o reproducibles, por lo menos, y yo tengo más confianza en eso que a lo mejor en los grandes protocolos, las grandes leyes que un día va a sacar el ministerio y va a innovar en la educación. Creo mucho más en el bottom-up, en el intercambio de experiencias, y repito, relativizar el tema tecnológico. El actor tecnológico puede servir, pero no es suficiente. Y esto yo creo que lo hemos aprendido en algunos casos con mucha pérdida de tiempo, de recursos, ¿no? Si hablamos que la interfaz es una red de actores que están relacionados, ¿no?, y tienen procesos, bueno, hay que repensar los procesos, las relaciones, dentro de la interfaz educativa, dentro de la interfaz escuela, pero también con otras interfaces, ¿no? ¿Cómo se vincula la escuela con los museos? ¿Cómo se vincula la interfaz educativa con la interfaz cultural de las bibliotecas, con las redes de bibliotecas? ¿Cómo se vincula la interfaz educativa formal, tradicional, presencial, con las nuevas estructuras? Por ejemplo, acá aparecen los MOOCs acá abajo, ¿no? ¿Cómo se relaciona la interfaz educativa con las interfaces sanitarias, con las interfaces? Ha habido un diálogo ahora entre la interfaz educativa y la interfaz sanitaria, ¿no? Como que la interfaz sanitaria está generando actores institucionales, protocolos sobre cómo tenemos que funcionar dentro de la escuela en situación de pandemia o pospandemia, ¿no? Incorporamos protocolos que vienen de otra interfaz. Bueno, yo creo que también ahí el diálogo con otras interfaces puede ser muy útil.
Yo siempre digo, si juntamos 20 rectores de universidad en una sala y le pedimos, digan algo innovador sobre la universidad, ¿saben lo que van a decir? Necesitamos más presupuesto. Es muy importante la llamada serendipia, mezclarse con actores de otras interfaces. Yo creo que saldría más a cuenta juntar 5 universitarios, 8 artistas, y traer a Ferran Adrià que hable de cómo innovar en la gastronomía y juntar todo eso, y ahí seguramente pueden salir ideas mucho más disruptivas, como se dice ahora últimamente, que está muy de moda ese concepto, también un poco agotado a veces, pero pueden salir ideas mucho más frescas, ¿no?, de rediseño de una interfaz, que juntando solo actores de esa interfaz. Podemos pensar lo mismo en política. Si yo junto 20 diputados y diputadas, digo, ¿cómo podemos innovar en el parlamentarismo? No creo que salga nada innovador. Si juntamos gente de diferentes interfaces, pueden llegar a salir propuestas muy interesantes. Esto es ensayo y error. Acá no hay ningún manual. Y esto quedó claro en la pandemia. Aprender a moverse en incertidumbre, aprender a moverse en entornos complejos, ¿no? Vemos que estas palabras, incertidumbre y complejidad, atraviesan ya hoy de manera transversal todos los ámbitos, ¿no? Si les interesa la teoría política, está Daniel Innerarity, un teórico y filósofo político español, que trabaja justamente, uno de sus últimos libros es Teoría de la democracia compleja, ¿no? Cómo repensar la interfaz política en función de la complejidad y la incertidumbre. Cuando los movimientos populistas reducen la complejidad. ¿Por qué la gente votaba a Trump? ¿Por qué seducen los populismos? Porque reducen la complejidad. Estamos nosotros, están los enemigos, la casta, qué sé yo, Donald Trump, 5 tweets y ya estaba todo claro, ¿no? Bueno, con eso no vamos a ningún lado, es peligroso, es peligroso. Tenemos que aprender a pensar en términos de complejidad. Y yo creo que este enfoque con los actores, relaciones, procesos, es un paso adelante, yo creo, en la posibilidad de pensar prácticas complejas. Respecto, volviendo a la interfaz educativa, bueno, como dijo antes Javier, yo coordiné un proyecto que estaba en Uruguay, también un proyecto internacional sobre lo que llamamos alfabetismo transmedia, o sea, qué están haciendo los jóvenes fuera de la escuela, con los medios, cómo podemos aprovechar todo esto que los jóvenes, los chicos y las chicas están haciendo fuera, en los videojuegos, en las comunidades, con los filtros de Instagram. Bueno, ¿cómo podemos aprovechar todo eso dentro de la escuela? Es un proyecto de 3 años, financiado por la Unión Europea. Ahí abajo tiene el link, ¿no? transmedialiteracy.org. Ahí van a encontrar mucha información, hay libros en castellano, en inglés, está todo en varios idiomas, y hay casi 100 actividades didácticas para que cualquier profesor o profesora dentro del aula pueda explotar estos conocimientos que los chicos y las chicas aprendieron fuera del aula, explotarlo dentro del aula. Hay para un sistema interactivo que dice, bueno, yo enseño historia, yo enseño lengua. ¿Cómo? Y dentro del aula hay gente que está trabajando en videojuegos, está haciendo mucho, dedica horas a los videojuegos o a hacer fanfiction. Bueno, ¿cómo puedo aprovechar eso en mi asignatura, en mi materia? Van a encontrar más de 100 actividades didácticas para aprovechar eso. Y ya estoy terminando. Yo creo que tenemos que, en esta idea de ir más allá de la simplicidad, ¿no? Empezar a pensar en términos complejos, a mí me gusta esto, ¿no? De superar la razón dualista. Esto lo decía Jesús Martín Barbero, que lamentablemente nos dejó este año, pero gran figura, referente no solo para los que estudiamos comunicación, sino para todo el mundo de la cultura, de estudios culturales, comunicación y intelectual latinoamericano, aunque nacido en España es latinoamericano. Él hablaba contra la razón dualista, contra la cosa maniquea, ¿no? Esto que yo mencioné antes. Y nosotros tenemos toda una serie de categorías que vienen de la vieja interfaz, ¿no? Esto es virtual, esto es real, esto es presencial, no presencial, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo brutal de esto, de cómo saltan las categorías. Hace una semana ya, casi, hubo un ataque, hackers internacionales, a la web, no a la web, a todo el sistema informático de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Mi hija está estudiando ahí. Bueno, esto, claro, no es que afectó las clases online, porque ya tenían con clases presenciales, ¿no? Afectó todo el sistema, o sea, acá ya no hay que una cosa digitalizada, o está lo virtual y lo real, o está el sistema presencial o presencial. Le han hackeado el sistema. Creo que se salvó la parte de pago de sueldo porque se ve que no estaba conectado a ninguna red. Pero el resto, no tienen correo electrónico. Profesores que tenían computadora de la universidad se le ha caído todo. Han tenido que crear grupos en Telegram para poder comunicarse. Se han hecho grupos de WhatsApp. Bueno, están buscando alternativas porque ya hace una semana han pedido aparentemente 3 millones de euros para poder liberar datos. Imagínense que ahí están los resultados de los exámenes, las notas, la gente que tiene que graduarse. Es una locura esto, ¿no? No quise estar en la piel de los informáticos de todas las universidades, diría, de España y del mundo hoy.
Porque si ven que esto funciona, esta semana ya lo mismo. Hackearon la web de la Sociedad de Autores y Editores de Italia y dicen que pidieron 3 millones de euros. ¿Qué pasa? Se cayó todo el sistema universitario, pobre gente en la Universidad Autónoma de Barcelona, no solo la parte online. Y ahí vemos que está todo imbrincado, ¿no? Ahora se habla de hibridación, está todo mezclado. Tenemos que pensar nuevas categorías, no sé si tenemos que volver a crear oposiciones tan brutales, pero justamente una de las características de la complejidad es que está todo vinculado. Y no es que hackearon la web, bueno, no hacemos clase online, pero podemos ir al aula. Sí, van al aula, pero si el profe quiere comunicarse con los chicos y las chicas, no puede, tienen que buscar canales alternativos, un pasapalabra, bueno, como que se ha vuelto un poco a cosas del pasado, ¿no? Se están pasando apuntes por otras redes, o fotocopiando, bueno, cosas de ese tipo. Bueno, acá vemos otra crisis, una mini crisis, pero que pone en evidencia, una vez más, las limitaciones, tensiones, fricciones. Como ya dije, como las guerras, y a pesar del lado trágico, también las pandemias, ¿no? Tienen un efecto colateral que podríamos decir positivo. Se acelera la transformación de las interfaces, lo hemos visto con los grandes conflictos, pero también y esto lo veo en mi perspectiva, es un momento ideal para estudiar, ¿no? Es un gran momento para estudiar museo. Yo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre el museo como interfaz. Es un buen momento para estudiar la educación, cómo la pandemia hizo entrar en crisis las interfaces y qué se está haciendo, ¿no? Todas estas prácticas nuevas que yo mencioné antes, en todos los ámbitos, en todas las interfaces, qué se está haciendo para salir adelante. O sea, yo creo que, bueno, más allá del lado trágico que ha tenido toda esta experiencia, yo creo que, bueno, aprovechemos la parte buena para detectar que no funcionó, volver a pensar, ver cómo han solucionado los problemas en otras latitudes e intercambiar este tipo de experiencias. Con esto termino, muchísimas gracias, creo que tenemos un buen ratito para preguntas y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, creo que nos has dejado a todos pensando un buen rato. Eso siempre es bueno. Así que el chat así lo refleja. Tenemos una cantidad de preguntas. Así que comencemos con algunas, ¿te parece? Van a pedir la receta del mojito con espuma. Sería buenísimo. Se hace con una máquina de sifón. Si alguien tiene una máquina de sifón en su casa, se prepara el mojito ahí dentro. Yo nunca lo hice, pero me encantaría, un día debería dedicarme a eso. Si me pido un sabático, me voy a comprar una máquina de hacer soda. Se prepara el mojito y se le echa el gas adentro y se echa con un sifón, sale una hermosa espuma de mojito. Buenísimo, buenísimo. Eso con Ya el con helado de esto, panceta de Fernanda Arias y ya estamos del otro lado. Hablabas hoy de interfaces, ¿no? Y esto de interfaces en la escuela, ¿no? Interfaces en el aula, ¿no? Y actores institucionales, ¿no? Y para meternos en una de estas interfaces particulares, creo que la mencionaste bastante, que fue la interfaz libro, ¿no? Y decir, bueno, el libro como interfaz educativa. ¿Qué pasa si hoy no, digamos, enfrentamos o comparamos, ¿no? O los ponemos, digamos, uno al lado del otro, el interfaz libro con el interfaz plataforma, ¿no? De más online. Y ponemos esto en juego con el tema de la fragmentación de la información, ¿no? Está claro que en el libro la información, si está fragmentada, no está fragmentada de la misma manera, o ofrece una cierta continuidad, ya mismo desde objeto físico, ¿no? Y sin embargo, en la plataforma virtual aparece la información, si se quiere, un poco más fragmentada, un poco más dispersa. ¿Qué te parece, cómo te parece que afecta eso o que influye para sacarle la connotación negativa a la afección, a la construcción de los aprendizajes o a la generación de aprendizajes? Justamente, bueno, mi último libro, digamos, académico, ensayístico, antes de la novela, fue Cultura de Snack, que salió en 2019, que justamente, bueno, acá pasó revista a todos los formatos breves snack de la historia de la cultura, ¿no? Desde los haikus japoneses hasta TikTok. Y la anécdota en la oralidad. Gran pasando formato por los 10 mandamientos, las pequeñas cápsulas, digamos, de la religión, pasando por el spot publicitario, el videoclip, bueno, la microficción, que está muy de moda en América Latina. Bueno. ¿Qué pasa? Digamos que, bueno, acá, primero, esto creo que era Mario Bunge, que comparaba la cantidad de libros que se leían cuando eran estudiantes a las que se leen hoy, ¿no? Yo no sé si se lee, quizás se lee un poco menos, seguramente en la universidad, las carreras se han ido profesionalizando bastante, ¿no? Quizás se lee hoy más a nivel de máster o doctorado, ¿no? Por lo menos en España las carreras en general, ¿no?
en ciencias sociales se han hecho cada vez un poco más profesionales, entonces menos lectura teórica, si se quiere, como que eso se deriva a una instancia superior y otros tipos de cosas. Yo lo que veo, por ejemplo, a partir de mi propia experiencia docente, cada vez dentro del aula, digamos, semanalmente, por ejemplo, bueno, se da un artículo breve, un capítulo de libro, ¿no? Porque sabemos que ningún estudiante es ilusorio hacer una bibliografía con 20 libros para un trimestre, un cuatrimestre, es ridículo, nadie te va a leer todo eso. Entonces, bueno, seamos sinceros. Por ejemplo, ahora cuando se diseñan los máster, ya nos piden, bueno, un texto breve por semana, ¿no? Que a lo mejor a lo largo de un mes o 4 o 5 semanas, a lo mejor eso podría ser el equivalente a un libro en extensión. Y después, obviamente, bibliografía no obligatoria para que quiera expandirse. Todos estos textos que yo mencioné antes de evaluación dentro de la universidad tienden a ser textos breves también, ¿no? En la escuela primaria siempre la redacción, bueno, un dictado, ¿no? Eran pequeñas cápsulas, snack, diríamos. A mí el formato educativo textual, ¿no? El formato textual educativo breve, que más me gusta, que más me desafía, es el machete, creo que le dicen en Uruguay también, como en Argentina. El En América trencito en Latina, Uruguay, el exactamente. trencito, en América Latina es el torpedo, el acordeón, bueno, la otra vez en Facebook me ayudaron hicieron una lista, creo que en Ecuador le dicen la polla, bueno, el acordeón me gusta más, ¿no? Porque tiene esta idea. Bueno, es un formato textual breve, es un contenido generado por el estudiante, se debería aprovechar más dentro del aula, en la formación, ¿no? Porque hacer un machete es un arte, hay que leerse un montón de cosas, sintetizar, ¿no? O sea, no cualquiera lo hace bien. Entonces yo creo que se deberían explotar, más que castigarlo, reprimirlo, ¿no? ¿Por qué no les da como tarea, hagan un machete? Miren, tienen que leer esto y hagan un machete. Y después premiamos los mejores machetes, ¿no? Bueno, esta es un poco la lógica también de lo que mencioné antes de Transliteracy, ¿no? Ver cuáles son los formatos, ver cuáles son las prácticas, donde quizá la gente más joven se siente más a gusto, y tratar de meter dentro de eso del aula, ¿no? Porque si podemos, digamos, como decía antes en una de las diapositivas, reducir la distancia, ¿no? Entre este mundo cultural, mediático de la gente más joven y el mundo cultural, mediático de la escuela, que en buena parte sigue siendo muy librocéntrico todavía, ¿no? Totalmente. Y en este sentido, ¿no? Uno podría pensar le estamos agregando un capítulo grande a una historia de la lectura con estas nuevas plataformas. Totalmente, la historia, justamente, bueno, yo antes mencioné cuando estaban estos storytellers, ¿no? Que contaban la historia en la antigüedad, era una lectura, había storytellers que leían y se leían en voz alta, ¿no? En la antigüedad, por lo menos las investigaciones parecen confirmar que se leía siempre en voz alta. Sí, las Hay primeras lecturas eran en voz alta, de hecho, estamos hablando de la antigüedad clásica, en Roma, por exacto, ahí, porque hay no algunos había espacios textos. en la escritura porque se leía en voz alta, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, por ejemplo, hay un texto clásico, bueno, al que le guste esta historia, hay infinidad de libros de historiadores, pero les recomiendo mucho el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es un super bestseller, hermosamente escrito, que cuenta la antigüedad, el surgimiento de las bibliotecas y los libros, ¿no? Pero hay un texto clásico, no recuerdo el autor, de que uno que entra a la casa de un patricio romano y escribe y dice, pero estaba leyendo en silencio. Claro, ahí te das cuenta que era una cosa extraordinaria, ¿no? En la Edad Media se leía rumiando, ¿no? Se leía y se repetía, ¿no? Toda esta cosa muy cristiana, todos estos pensamientos, esta escritura, la Sagrada Escritura, y después a lo mejor se dejaba de leer, se iba al patio a trabajar, a las huertas que tenían los monjes, y seguían repitiendo, ¿no? La ruminatio se llamaba en latín. La lectura silenciosa, McLuhan dice que empezó con la imprenta, pero no, ya en el siglo XIII empieza a haber... con el Códex probablemente haya sí, como, ya ¿no? empezó el siglo XIII, empieza a haber lectura silenciosa. Esto ya hay estudios, incluso Iván Illich trabajó alguna vez, investigó esto, empieza a haber lectura silenciosa, ya en el siglo XIII, ¿no? Ahí, bueno, es una gran transición, ¿no? Porque la imprenta coronó un proceso que ya venía antes, cambió también el libro, estos libros estaban llenos de comentarios y comentarios a los comentarios, en el siglo XIV los empezaron a limpiar. Antes de la imprenta, los humanistas, ¿no? El Petrarca, todo esto empezaron a limpiar los textos de comentarios. Entonces, cambian los textos, cambian las prácticas de lectura, y claro, digamos que después con el libro ya hay de imprenta, empiezan a imprimirse miles y miles de ejemplares, ya se consolida cada vez más la lectura silenciosa, la cosa individual, el surgimiento de la cosa subjetiva, ¿no? Que están tanto de la modernidad. Si ya vamos al siglo XIX hay cambios fascinantes, porque ya dije, la escuela populariza la lectura, la imprenta se junta con la máquina a vapor, empieza a aparecer la literatura de folletín, ¿no? El modelo de la serie de televisión, o de la telenovela, Claro. o de la radionovela, nace en el siglo XIX con el folletín. Todo cambia la Dumas. narrativa
viva, ¿no? Dickens. ¿Sobrevivirá nuestro héroe al ataque? Mm. Uy, no, de una semana esperando, ¿no? Eso se inventó en el siglo XIX en el folletín. Seguía habiendo lectura en voz alta, ¿no? Gente que iba a los pueblos, al campo, no sabían leer y escribir, venía uno de afuera, o un documento público, algo se leía en voz alta, ¿no? Eso, digamos, continuó mucho eso, ¿no? Pero no es casual, por ejemplo, que empieza a aparecer la literatura más subjetiva, ¿no? Pensemos en Joyce, ¿no? Como gran obra de autorreflexión, ¿no? También es el fruto de toda esta lectura individual, de ensimismarse, ¿no? Un poco el escritor o escritora cerrado en sí mismo, ¿no? Y reflexionando, ¿no? O Proust también. Claro, el auge de la cultura audiovisual en el siglo XX lleva a hablar de oralidad secundaria también, ¿no? Todo esto. Cuando dice, esto es un concepto de Walter Ong, de finales de los años 80, sí, en década del 80, él habla de oralidad secundaria, dice, estamos volviendo a una oralidad, hay mucha radio, hay mucha televisión, dice, pero eso no es la oralidad preescritura, es una oralidad diferente. Si uno escuchaba... Es una realidad post-escrito. Claro, uno, por ejemplo, las conferencias de Borges están desgrabadas y transcriptas perfectamente. No me imagino, quizá Borges ni siquiera le habrá hecho un retoque, porque el tipo habla pensando en escritura. Y gran parte de los discursos, una persona incluso en la radio, aunque no esté leyendo un guión, articulamos nuestro discurso. Mi charla de hoy está muy marcada por lo que es la escritura, las pausas, ¿no? Sí, en ese sentido, las hipótesis del paréntesis de Gutenberg van un poco en la misma línea, ¿no? Como un mundo post-oral habiendo pasado por el mundo gutenbergiano. Sí, digamos, nos pasamos el día leyendo textos escritos y pasamos el día escribiendo textos. Lo que pasa es que muchas veces, como son textos muy breves, no los tenemos en cuenta. Esto una vez vino Alessandro Barico, el escritor italiano, vino a Barcelona a una conferencia hace ya casi 8 años. Y cuando fue la ronda de preguntas, un chico le pregunta, Barico, esto del tuit y la fragmentación, ¿no? En la época que Barico había publicado Los Bárbaros. Los Bárbaros. Y Los Bárbaros. Y le dice, Barico, esto de la fragmentación. Y Barico dijo una cosa sumamente interesante. Dice, no te fijes en el tuit, fíjate en nuestra textualidad a lo largo del día. Nunca habíamos leído y escrito tanto. Si sumamos todos los tweets, son páginas y páginas de texto. Por eso no es que, yo no sé si el libro va a sobrevivir o no en papel y en digital, va a seguir habiendo texto escrito y seguimos inmersos en texto escrito todo el día, aparte de las plataformas. Sí, hay grandes chances que un adolescente del siglo XXI lea mucho más que un adolescente del siglo XIX, o sea, totalmente. altas chances. Y tiene un consumo audiovisual que no lo tuvo nuestra generación y no comparemos con nuestros abuelos. O sea, hoy cualquier persona, en media hora, vemos más imágenes que las que veía una persona en el medioevo. La persona estaba en el campo. ¿Qué imágenes veía ahí? Podía ir un domingo a una iglesia, veía los vitrós, o una pintura, un mural, pasaba un storyteller y pelaba una imagen, ahí una xilografía y contaba una historia. Ese era su universo visual. Hoy nosotros en media hora procesamos también miles de imágenes. O sea, por eso digo, la capacidad de adaptación del Homo sapiens es brutal, ¿no? Y esto sí en pocas generaciones se ha dado todo este fenómeno. Pero bueno, yo creo que nuestra vida textual hoy es riquísima. Tenemos un espectro de consumo textual para lo que queremos, es enorme, ¿no? Sí. Y un poco a los tumbos, pero estamos aprendiendo a movernos en esta selva textual. Volviendo a la interfaz aula, ¿no? O a la interfaz escuela, creo que ahí podríamos estar un rato desmenuzando la interfaz aula y la interfaz escuela y sus conexiones, ¿no? Pero en ese sentido quizás la pregunta es amplia para cualquiera de las dos. ¿Te parece que haya comportamientos propios de la interfaz que vos digas, bueno, quizás de esta interfaz hay determinado tipo de comportamientos que deberíamos rescatar, conservar, pensar o ver particularmente, hacer un esfuerzo por transformar? ¿O te parece que todos los comportamientos de la interfaz aula-escuela están involucrados en un cambio generalizado? Yo creo que nunca hay que tirar el bebé con el agua sucia. A mí, esto era muy de los años 90, ¿no? Se decía, no, acá las teorías no sirven, las teorías de la comunicación no sirven, porque la web es un medio nuevo. Bueno, algunas servían y otras no. Y esto pasa siempre. El tema es cuando irrumpen estas tecnologías y están tan marcadas por el marketing, ¿no? Como que todo lo viejo hay que tirarlo a la basura. Y para nada es así. Si la universidad sobrevivió y evolucionó, sobrevivió y se adaptó durante 1000 años, es porque algunas cosas perduran del medioevo, ¿no? Esa imagen del aula, ¿no? El tipo anfiteatro, ¿no? Esas cosas perduran. Y no, de hecho creo que hoy lo mencionabas, ¿no? Creo que
mencionabas dos interfaces que son, en ese sentido, comparten mucho, que son el aula y la cocina, ¿no? Donde conviven tecnologías antiquísimas con tecnologías Totalmente, supermodernas, ¿no? O sea, totalmente. a mí siempre me encanta el ejemplo de la cuchara de madera en la cocina, que no hay ningún instrumento de cocina que haga lo que hace la cuchara de madera mejor que lo que hace la cuchara de madera, ¿no? ¿No? Y Pero, por ejemplo, tiene, Ferran Adrià trabaja con físicos, químicos, para sus procesos de esferificación, gasificación de la comida, ¿no? Pero también trabaja con un diseñador industrial, un chico que se llama Lucky, está en Barcelona, tiene un estudio, y, por ejemplo, inventaron la cuchara perforada. O sea, vos tenés un caldo y querés sacar una parte sólida. Nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Acercamos la cuchara contra el borde para sacarle el líquido, ¿no? Bueno, inventaron una cuchara perforada, pero es tonto, se le va el agua, ¿no? Estaba hecho un pequeño colador, ¿no? Bueno, está hecho ya ves para que se le que, vaya el agua. claro, intervienen sobre los actores tecnológicos, digamos. Ferran Adrià se ha hecho hacer cosas, incluso se vendían en una época en Barcelona, en los negocios de alta gastronomía y de diseño, también los vendían, algunos de los instrumentos diseñados por Ferran Adrià. Habían hecho cosas buenísimas. Y en este sentido, ¿no? Esto del dualismo, ¿no? De decir, vamos de lo físico a lo virtual, ¿no? Y esto puesto en el aula. ¿Por qué ves que seguimos en presos como del dualismo, presencialidad-virtualidad dentro del aula y todavía, si bien las tecnologías de lo virtual han convivido tanto tiempo, nos cuesta como integrar el continuo, ¿no? Dentro de, Sí, yo o creo que, la bueno, sinergia entre los elementos. según la tradición semiótica estructuralista, bueno, nosotros le damos sentido al mundo a través de oposiciones de diferencia. Esto era la base de la lingüística de Saussure y después del estructuralismo. ¿No? Si yo, no sé, la oposición entre cercano y lejano. Si yo voy en el coche y escucho una sirena muy lejos, no le doy importancia. Si está cerca, digamos, eso le estoy dando sentido al mundo a través de oposiciones. Cercano-lejano, por ejemplo. ¿No? Pero claro, a lo mejor sí, nosotros estamos como, a lo mejor como especie estamos condenados también a tener un cierto aparato cognitivo que trabaja a partir de oposiciones. Pero evidentemente podemos llegar a pensar en modelos ya terminales, ya para no hacer oposiciones, o un poco más complejos, o directamente podemos replantearnos otras oposiciones. A lo mejor la oposición real virtual ya vemos que no funciona más, que vamos a una cosa mixta, rara, pero a lo mejor surgen otras oposiciones ya que no tienen que ver, a lo mejor tienen que ver más con lo temporal, no sé, lo snack y lo extenso, no sé, se me ocurren Claro. cosas, ¿no? ¿Y Pero, sí, sí. qué rol te parece que tienen los docentes en la flexibilización, digamos, en el ablande, por decirlo de alguna manera, de estas tensiones y de estos manejos dentro del aula? A ver, obviamente es un actor humano fundamental, junto obviamente con los estudiantes, los chicos y las chicas, ¿no? Pero obviamente el docente, o la docente, la persona que diseña la o sea, es el que tiene, ¿cómo decir? Sí, codiseña la interfaz, ¿no? Porque a lo mejor la interfaz viene en parte codiseñada por el ministerio, por la escuela, ¿no? Pero Claro. después dentro del aula, el que maneja y mueve las cosas, puede venir el docente y decir, mira, vamos a cambiar la situación de los bancos, vamos a modificar un actor tecnológico, nos ponemos en círculo. Bueno, ahí se ve una intervención clara sobre la interfaz, ¿no? Creo que, bueno, es fundamental. En nuestra investigación fue interesante también porque trabajamos con escuelas, bueno, en 8 países, escuelas públicas, privadas, rurales, ciudad, un poco de todo. Y nos pasó, por ejemplo, uno a veces tiene la visión de el maestro, la maestra ya que está por jubilarse, ¿no? Que es un carcamán que no quiere que ver. Y después uno piensa, no, la gente es joven. Y a nosotros nos pasó situaciones de todo tipo. Hemos encontrado, por ejemplo, un profe muy joven y que tenía una actitud totalmente conservadora, ¿no? Respecto a lo que estaban haciendo los chicos y las chicas, ¿no? Un poco estigmatizaba el ir al salón del cómic y disfrazarse. Como, a ver, aprovecha eso en tu aula. Si le va por el lado del storytelling y disfrazarse y contar historias, aprovecha eso, ¿no? Y después hemos encontrado, por ejemplo, directoras de escuela, gente ya de carrera que le quedaban un par de años para jubilarse, que estaban totalmente en sintonía con este tipo de visión, ¿no? De apostar por la innovación. Por ejemplo, acá en una escuela pública de Barcelona que estuvimos, tenían artistas en residencia, trabajaban con un museo, con otra interfaz, y tenían 6 meses un artista instalado ahí trabajando con diferentes grados y hacían obras, una cosa alucinante, ¿no? Entonces vemos que tampoco es una cuestión generacional, ¿no? Esto puede haber, es transversal, Claro. ¿no? Pero yo creo que eso, bueno, los actores humanos son fundamentales en toda esta historia, ¿no? Y Y ahí, cómo interactuamos entre nosotros y con los otros actores. ¿Sí? ¿identificás algunos obstáculos digamos, que sean claros en esta especie de
de poder rescatar, ¿no? Desde los alumnos, por parte de los docentes, digamos, más allá de la actitud de los docentes, que muchas veces es clara en esto que estabas diciendo, que es un requisito fundamental. Sí. ¿Hay algunos otros obstáculos que puedas identificar? Obstáculos, bueno, a veces la tecnología es un obstáculo, porque si yo tengo una clase que más o menos funcione, mañana le traigo un aparato ultramoderno que nadie sabe utilizar, estoy generando un problema. Esto pasó en Argentina. Esto me lo contaban en los años 90, cuando en la época de Carlos Menem se distribuyeron computadoras para que había que modernizar la Argentina, no tenían ni electricidad. Me contaban escuelas del conurbano de Buenos Aires que llegaban las computadoras y era un objeto caro y lo metían en un armario con cadena y llave y candado para que nadie lo tocara. ¿No? Bueno, a veces la tecnología puede ser un obstáculo también. O si es muy avanzada y nadie explicó a la gente cómo utilizarlo, ¿no? Claro. Pero también actores institucionales, todos sufrimos las burocracias. Pasamos una parte interesante del día llenando papelitos que el protocolo de acá y de allá. O sea que también hay actores institucionales que hay un innovador que se dedica a temas más de industria y tecnología acá en Cataluña. Y la otra vez decía una cosa buenísima, decía, cuando reformemos un protocolo, saquemos siempre algo, no agreguemos nuevos incisos y artículos, hay que hacer esto. Decía así, por cada cosa que agregue, saca dos. No engordemos el protocolo, adelgacemos el protocolo como totalmente, innovación. Si queremos agregar algo, pero pensá, fusioná, sacá dos, simplificalo por ese lado. Porque bueno, y yo creo que bueno, ahí es operar sobre los actores institucionales, seguramente. Buenísimo. Carlos, estamos en el marco digamos, del lanzamiento de una nueva plataforma de lengua dentro de Ceibal, ¿no? Y hoy vos traías, digamos, el recorrido, si se quiere, como de las enseñanzas de la lengua, o las enseñanzas con la lengua, ¿no? Desde la oralidad, la escritura, las escrituras, ¿no? Porque es bien interesante esto de la escritura en tablilla, en códice, ¿no? O en el WhatsApp, ¿no? ¿Cómo ves la lengua en este sentido también como una interfaz con el mundo y nuestras formas digamos, de enseñar la lengua y por lo tanto de los alumnos de aprenderla, teniendo como distintos impactos aquí y allá? Claro, yo nunca enseñé lengua, a lo sumo, bueno, fui alumno ya sea, bueno, de mi lengua y después, bueno, cuando aprendí otras lenguas. Pero es interesante porque hay todo un filón teórico de gente que trabajó con Marshall McLuhan, que viene de Ecología de los Medios, por ejemplo, Robert Logan, que se considera el lenguaje una tecnología. Fue la gran tecnología del Homo sapiens que le permitió dar un salto como especie, ¿no? El sexto lenguaje de Bob El sexto Logan. lenguaje, ahí va, ¿no? Robert K. Logan, sí, sí. Ahí va. Él cuenta una historia de la humanidad en función del lenguaje, ¿no? La escritura, la matemática, hasta llegar al lenguaje del código ya digital, digamos. Sí, el efecto del alfabeto también allá, ¿no? Uno de sus primeros... De alfabeto, sí, porque él trabajó en Toronto, él estaba en Toronto, McLuhan murió en diciembre del 80, y él estuvo, bueno, vivía en Toronto, y Logan era un joven graduado del MIT en física, y daba un curso todavía hoy, que tiene casi 80 años, y está en súper buena forma, y es emérito en la Universidad de Toronto. Todavía creo que lo está haciendo el curso, se llama Poética de la Física, mezclado poética con física. Y McLuhan en los 70, dice, ¿quién es este loco que habla? Este está transmitiendo mi misma sintonía, ¿no? Claro. Frecuencia de onda. Y se hicieron muy amigos, y entonces habían empezado a trabajar todo el tema de la imprenta en China, en Corea, porque allá no se desarrolló como acá, porque pues, la escritura no era alfabética, ¿no? Ahí vemos como la interfaz, ¿no? La interfaz de Gutenberg tenía una escritura alfabética, y eso permitió que realmente estallara, cambiara todo. En China, no tener escritura alfabética, sino con ideogramas, había miles de cubos con los ideogramas, no tuvo ese impacto, podríamos decir, que tuvo la imprenta en Occidente. Sí, pero bueno, de hecho hoy la caligrafía en Japón y en China sigue siendo más una forma de arte, ¿no? Totalmente, es una cosa filosófica. No solamente, exactamente. Sí, yo he estado hace 2 años, estuve en China, me acuerdo, bueno, todo lo que son los sellos, la calidad del papel, es toda la diversidad de papeles, tinta, la tinta, los pinceles. Todo. Es toda la interfaz esa, y bueno, la gente va, aprende, es toda una experiencia, es como hacer, no sé, taekwondo, ¿cómo se llama? La otra, no, el tipo de yoga, Tai Chi. Tai Chi, una cosa muy así filosófica, es el cuerpo, ¿no? Que pinta, ¿no? Es como la prótesis, ¿no?
Es una cosa muy increíble, increíble. Y bueno, no, seguramente es un componente fundamental en China todavía hoy, a pesar de la hipermodernidad que tiene. Sí, sí, sí. Sí, tenemos una pregunta acá, es, ¿qué influencia tiene en esto para nosotros los docentes esto de enseñamos como aprendimos, ¿no? Y de nuestro pasaje, ¿no? De nuestras interacciones con la interfaz a pasárselas a nuestros alumnos, y en esto de tener que enseñar sobre nuevas interfaces, los docentes en algún punto nos quedamos sin una herramienta. Creo que todos nos quedamos sin una herramienta. También como padres lo podríamos pensar de la misma manera, ¿no? Sí. Sí, 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 porque repetimos, esto es un cambio muy rápido. Antes una persona dominaba unas interfaces y toda su vida hacía eso, en la industria, o el que estaba en una fábrica, o el que estaba dentro de un aula, ¿no? Ahora esto va muy rápido, muy rápido. Volvemos a este concepto de aceleración, ¿no? Cada vez mayor. ¿Somos Em, coaprendices entonces en esto con nuestros alumnos? es que estamos condenados. Una de las lógicas, bueno, ahora se cumple el centenario de Paulo Freire, ¿no? El diálogo, no la educación bancaria, todos sabemos un poquito y compartimos dentro del aula. Eso se ha citado hasta el hartazgo y se ha enseñado en todas las carreras de pedagogía de todo el planeta. Freire está entre los 10 autores más citados del mundo en ciencias sociales. Y después es muy difícil eso, que dentro del aula es muy lindo declamarlo, pero después hay que implementarlo. La lógica del Transliteracy y de este pack que hicimos de actividades era justamente eso. En vez de decir, dejen el aparatito, dejen el videojuego, dejen de disfrazarse de manga o dejen de perder el tiempo escribiendo fanfiction, ¿no? En vez de estigmatizar esas prácticas, aprovechemos, porque vemos que chicos y chicas están aprendiendo a hacer cosas fuera que seguramente el profesor o la profesora no sabe, ¿no? Normalmente, no sé, una maestra o un maestro, yo no sé subir vídeos a YouTube. El ministerio, o Ceibal me tiene que hacer un curso. A lo mejor dentro del aula hay alguien que ya lo sabe hacer. Entonces, bueno, apliquemos Freire. Mira, yo sé de esta cosa, pero vos sabés subir vídeos, ¿por qué no montás una actividad formativa y explicar al resto del aula cómo aplicar un filtro, cómo hacer esto y eso? En Esto ese se hizo también sentido, mucho en un proyecto de todo un grupo, el CEMOS 98 se llamaba, era un grupo en Sevilla, en Andalucía, que estaban incluso, habían invitado una vez a Jesús Martín Barbero, habían hecho proyectos muy buenos de esto, en zonas muy marginales de Sevilla, donde había un montón de chicos, chicas que tenían mucho fracaso escolar, que estaban totalmente desmotivados, y empezaron trabajando sobre esto. Hicieron con post-it una pared y dijeron, a ver, ¿qué problemas tienen ustedes? A mí yo quisiera aprender a limpiar el carburador de la moto. A mí me encantaría tocar guitarra flamenco. Entonces, el mismo grupo dice, yo tengo un primo que era campeón de taekwondo, lo trajeron un día. Otro que había tenido grandes problemas en la educación, había repetido. Tú dices, no, yo sé limpiar carburadores. Bueno, o sea, fue todo un cruce de conocimiento, ¿no? Una experiencia buenísima de ver vídeos todavía en YouTube dando vuelta de esto. CEMOS 98 con Z. Y yo creo que va en esa línea, ¿no? Todos sabemos algo. La gente joven está aprendiendo muchas cosas en las redes. Y muchas veces los que somos más adultos, yo muchas veces cuando tengo claro, duda, qué sé yo, Twitter lo domino porque estoy ahí hace 12 años. Pero si quiero saber algo a lo mejor de TikTok, por ejemplo, mi hijo ya no usa TikTok porque tiene 20 y pico. Pero de otras redes le preguntaba a ellos. Cuando tengo duda de algún videojuego o cuál es el último videojuego, le pregunto a ellos. O sea, también hay un trasvase generacional de conocimiento. una última, Increíble. Carlos, para ir cerrando, ¿no? Vos hoy hablabas de las institucionalidades, ¿no? Y creo que es una fija en la historia del desarrollo de las tecnologías, cómo las tecnologías van desafiando y desbancando institucionalidades, ¿no? Que, bueno, ni hablar McLuhan en la galaxia Gutenberg, hablando de esto y muchísimas otras historias de la tecnología en este sentido. ¿Cuáles son las institucionalidades que hoy te parece que las nuevas tecnologías de la educación están poniendo en jaque? Sí, yo lo hablaría de tecnología en general, a lo mejor no están pensadas para la educación, pero evidentemente hay una cierta horizontalidad en circulación de información, más allá de las fake news, ¿no? Pero que pone en crisis muchas institucionalidades políticas y educativas, ¿no? Esto de que, eh, no sé, antes un maestro o una maestra podía defender cualquier cosa en el aula. Ahora alguien dice algo y patina, inmediatamente te dice, no, en Google te está diciendo, la Wikipedia te dijo que no, te equivocaste, ¿no? O sea que rompe, en ese sentido la tecnología tiene un componente disruptivo de la verticalidad, ¿no? De cierto poder. Es como Y un que creo empujón que, es como un empujón a Freire en ese sentido, ¿no? yo creo que en ese sentido sí, totalmente,
totalmente, porque te saca del pedestal de mármol el profesor sabelo todo que le había, ¿no? que dominaba los libros y sabía todo ahí. Y claro, yo creo que eso está bien. Y yo a veces incluso dentro del aula, yo doy clase en primer y segundo año en la universidad, aparte de posgrado, pero a veces, bueno, a ver, miren, un dato que no está actualizado, a ver, búsquenlo rápido en Google, bueno, inmediatamente buscamos de confrontar, digamos, y salir obviamente del espacio del aula, un aula más porosa, ¿no? Que la información entre y Sí, salga. el aula se transforma en otra cosa cuando empiezan a suceder Sí, ese tipo sí, sí. de Y yo, por intercambios, ejemplo, ¿no? yo también enseño, por ejemplo, asignaturas más de una introducción, lo podríamos llamar análisis semiótico discursivo, ¿no? Y un poco como hacemos un pacto, ¿no? Porque, bueno, yo les explico algunas categorías de análisis, conceptos básicos, y esta gente va a analizar lo que ellos quieren, ¿no? Algunos analizarán el juego del calamar, otros te analizarán algún videojuego, y yo aprendo muchísimo, porque me entero de producciones que a lo mejor no tuve tiempo de ver o de jugar, no tengo ni idea Claro. que existen. Qué sé yo, me acuerdo, me enteré de quién era C. Tangana, el famoso trapero español, pero mucho antes de que llegara a los medios masivos, porque un estudiante, Claro. un grupo de estudiantes había hecho un trabajo, ¿no? O Sí, sea y que además bueno, con la conectividad, esto de traer también a otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la penetración que tiene, ahora hablabas del juego del calamar, ¿no? La penetración que tiene el manga totalmente. por Esto ejemplo, hace estallar todas las lecturas quizás matelartianas, muy antiimperialistas de los años 60, 70, ¿no? Que claro, estaba el imperialismo yanqui que controlaba las cadenas de televisión y te ponía el Pato Donald. Eso ya, estamos en otra dimensión, hay otros imperialismos, no uno, hay muchos otros, ¿no? Pero claro, el hecho de que producciones locales, no sé, el Marginal, la serie argentina, se pueda ver en toda Europa, o la telenovela turca entre América Latina, te rompe toda una cosa que era muy razón dualista, ¿no? claro, no, incluso también ahora estamos entrando como, yo creo que ya incluso las críticas al corporativismo dominante dentro de la web, ¿no? O sea, están empezando, o sea, siguen existiendo, pero ahora también empiezan a haber otros fenómenos, ¿no? Netflix está como eclosionando el mercado también de la producción audiovisual, no solamente produce en Estados Totalmente. Unidos, sino que Y no. fíjate, si volviendo al caso del juego de calamar, es una crítica durísima al capitalismo. Ya lo habían intentado con Parásitos, bien, la lucha Sí, de clase, digamos, y esto va al lado. Pero claro, cuando eso viene acá a Occidente, nosotros estamos haciendo otro tipo de lectura, no solo en clave anticapitalista. El rol de la mujer en esa serie es fatal, un desastre, ¿no? tal Entonces, ¿qué cual. pasa? Ahí te das cuenta que en Corea todavía no les llegó el cuestionamiento a las cuestiones de El ajustamiento identidad, de más de género, género, etcétera, etcétera. exacto. Entonces, claro, ven que a nivel global, seguramente en Corea deben estar discutiendo nuestras lecturas ahora. Ah, mira, en América Latina o en Estados Unidos, en las comunidades de fans se está discutiendo esto. Ah, mira, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Sí, Y sí, sí, yo sí. creo, bueno, se están dando conversaciones e intercambios sumamente interesantes. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Seguro que seguiríamos charlando un muy buen rato, así que vamos terminando la transmisión por acá. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Esperemos que haber generado ideas y dejando picando muchas ideas por ahí en la vuelta. Así que muchas gracias. No, gracias Javier, a toda la gente y espero que todas estas ideas como de intercambio les sirvan, inspiren. Hay que probar a hacer cosas, no hay que esperar que venga todo de arriba, que la UNESCO digamos, diga que hay que hacer, tenemos que experimentar. Y yo creo que también le sirve al Estado, ¿no? Porque a partir de que surgen cosas, inmediatamente esto es más fácil después convertir eso en política, ¿no? Y no juntar a 5 expertos ahí para que elaboren algo. Si la gente empieza a hacer cosas, es mucho más fácil esta interacción vertical, diríamos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Un gusto. Bueno, ¿qué tal salió? ¿Bien? Bien, creo que seguimos transmitiendo. No sé si hemos cortado. Ah, dice live arriba, sí, tenés razón. Eh,